Bien. Darte un poquito. Yo estoy especializado en ginecología y obstetricia en México y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que nadie lo ha tocado todavía, que es el embarazo y COVID y todas las complicaciones que pueden haber, ¿no? En los 3 trimestres del embarazo. Entonces, digo que nos expliques un poquito sobre cuáles serían las complicaciones o los síntomas que pueden haber en las embarazadas en los diferentes trimestres, porque en cada uno deben haber diferentes complicaciones, ¿no? Sí, sí, seguro, cómo no, claro que sí. Bueno, primero, buenas noches con todos, saludos a todos. Una disculpa por las dificultades técnicas que tuvimos, realmente no, por alguna razón no pudimos conectarnos por el medio originalmente que se hizo la invitación, pero bueno, finalmente aquí estamos ya. Eh, Importante tocar el tema el día de hoy. Me parece súper importante sobre el embarazo y COVID, es un tema muy en boga, evidentemente, por todo lo que estamos viviendo. Y si bien es cierto, cabe recordar, pues bueno, que como todos sabemos y conocemos, es una enfermedad nueva, tendrá apenas 6 meses, 8 meses en el mundo, 7 meses de hecho, y mucho lo que está descrito y lo que podamos conversar o hablar el día de hoy, evidentemente, seguramente, en una semana, 15 o 20 días o un mes, tal vez cambie y sea otro criterio, otras maneras incluso de enfocar la enfermedad. Pero al momento, al día de hoy, lo que sabemos de COVID y embarazo, eh, mucha de la experiencia que se tiene realmente son en casos de series, en estudios, en series de casos cortas, o sea, no hay tanto volumen en cuanto a pacientes. Y parte de la evidencia que tenemos, la mayor parte de esta es en base a tercer trimestre de embarazo. Es decir, pacientes que se infectaron al final del embarazo en sus últimas 13 semanas y sobre eso pues se ha hecho algunos reportes y estudios. Si bien es cierto, si hay pacientes también que se han infectado en primer y segundo trimestre, pero no, repito, vuelvo y digo nuevamente, no es un gran número como tal de pacientes finalmente. Entonces, lo que tenemos actualmente en los estudios y las series de casos reportadas es en pacientes del último trimestre del embarazo. Si hablamos de eso, obviamente por desarrollo fetal, por desarrollo del embarazo normal en un desarrollo fetal, gran parte del feto obviamente está formado y está en funcionamiento, y la afección que se ha reportado hacia el feto como tal realmente no es ninguna. O sea, no es mayor o no se evidencia hasta el momento algún cambio mayor o fuerte en una formación o daño estructural fetal como tal, o en función fetal, o en función de órganos. Eh, lo que se ha reportado sobre segundo trimestre y primer trimestre de embarazo, de igual manera tampoco revela una alteración mayor, afortunadamente como tal, hacia un daño fetal documentado, ¿no? Recordemos evidentemente que este virus, perdón, es primo hermano de las otras familias de virus también que estuvieron el MERS y el SARS en el año 2003 y en el año 2012 que nos afectaron, ¿no? En el cual en esa ocasión sí hubo reporte de daño fetal, evidentemente hubo mayor estudio, mayor volumen, mayor número de pacientes, y sí hubo un reporte de un daño fetal documentado. Al considerarse que este sería un primo hermano, un virus primo hermano de los otros, se esperaría también que haya tal vez algún daño, evidentemente, que se empieza a notar, pero hasta el momento, afortunadamente, no se reporta mayor daño fetal. Y una pregunta, ¿qué pasa cuando ya nace el bebé, el feto? ¿Se transmite por la lactancia materna? ¿La mamá puede dar de lactar? ¿No dejaría de lactar? ¿Tiene que ponerse mascarilla? ¿El bebé también tiene que ponerse mascarilla? Estas son preguntas que las madres se hacen mucho porque no saben cómo llegar a su casa. Incluso hay madres que preguntan si llegan a la casa y lo bañan al alcohol al niño. ¿Qué tienen que hacer? Importante la pregunta, importante tocar ese tema porque hay que dejar claras varias cosas. Uno es, bueno, tenemos madre COVID, que es madre COVID sintomática, o sea, mamá que está enferma con COVID, madre COVID sintomática grave, es decir, que ya requiere una asistencia mucho más especial y debe estar internada, evidentemente, muy probablemente con una área de terapia intensiva, con un manejo muy multidisciplinario y especializado, y la madre COVID positiva asintomática. Incluso hubo un estudio que se hizo a muchísimas pacientes embarazadas que llegaban a sala de labor, este estudio fue hecho en Nueva York, al ingreso de los pacientes, se tamizaron a todos los pacientes, se hicieron pruebas para diagnosticar COVID, y hasta un 15% de ellas se encontró positivas. Eran madres totalmente asintomáticas que iban al hospital simplemente a resolución de su embarazo, es decir, por parto o por cesárea. Entonces se hizo un tamizaje al ingreso al hospital y se encontró que hasta un 15% de todas estas pacientes que ingresaban asintomáticas eran positivas a COVID, ¿verdad? Eran portadoras del virus del SARS-CoV-2.
Entonces, finalmente, hay que primero especificar bien en qué escenario estamos. Es decir, madre COVID asintomática, aparentemente sana, puede estar con su bebé, puede tener su resolución de embarazo, con todas las medidas de bioseguridad ya conocidas por todos. Evidentemente, no se contraindica la lactancia materna, eso es muy importante que quede muy claro, no se contraindica la lactancia materna. Evidentemente, con todas las medidas de cuidado de bioseguridad, es decir, la madre debe estar con su mascarilla en el momento de la lactancia, el aseo de manos, el aseo en glándulas mamarias, de pezón, y sí mantener distanciamiento social con su bebé, es decir, el bebé lacta, pasa a su cuna y que de preferencia hay una distancia de 2 metros mínimo entre la mamá y el feto. Obviamente compartirán una misma habitación, sí, pero que sea ventilado y todo lo demás. Ahora, otra cosa es el caso de la mamá COVID enferma, o sea, que tenga síntomas o que esté incluso su estado comprometido. Es decir, evidentemente esta mamá muchas veces incluso no podrá tal vez dar lactar por su condición no se lo permite, porque se encuentra delicada de salud, está tal vez aislada en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de cuidados críticos. Entonces muchas veces a estas pacientes, si es que hay la posibilidad tal vez de que lacte, podría extraerse su leche materna y que alguien más pueda proporcionar esa leche al bebé. Es decir, que es la leche materna extraída y dada tal vez en una manera de un biberón, ¿verdad? Pero evidentemente también todo dependerá en qué estado se encuentra la mamá. Pero en manera general, mamá COVID asintomática puede estar con su bebé, puede lactar con todas las medidas de bioseguridad. Y otra pregunta es porque recordemos que ya los síntomas ya han variado, ya los síntomas en el paciente COVID no son los mismos que al principio, si tiene fiebre, tos, disnea, hay síntomas que son aislados, como diarrea. Y en las embarazadas, ¿cuáles serían los síntomas que ellos deberían esperar o para estar alerta e ir al médico? Bueno, en general también otra cosa que hay que recalcar mucho, perdón, es el hecho de estar embarazado como tal, o sea, el hecho de una madre embarazada, no complica más y no está más expuesta o propensa a padecer una infección por COVID. Es decir, el riesgo es absolutamente igual que el de una población general. Pertenecer al grupo de embarazo o no estar embarazada, el riesgo es exactamente igual, está en la misma exposición, el mismo riesgo, no es que está más o menos propensa o expuesta. Al igual que en población general, la gran mayoría de pacientes COVID serán asintomáticos. Hablamos de un 80 o un 80-85% incluso serán asintomáticos. Refería a este estudio que se hizo en Nueva York al momento del ingreso de pacientes, que fue pruebas de ingreso al azar y que hasta un 15% ya dieron positivas siendo asintomáticos. Entonces, si bien es cierto lo que comentas, Vanessa, han cambiado muchísimo los síntomas, han cambiado mucho esta enfermedad, por eso cuando empecé la charla empecé diciendo que probablemente lo que conversemos hoy o hablemos hoy tal vez ya sea distinto de aquí a una semana o un mes. En cuanto a síntomas, evidentemente el síntoma cardinal que aún se mantiene es fiebre, hablamos de fiebre hasta un 80% de veces, tos, pero muchas veces, si es cierto, se presenta como una enfermedad digestiva, puede ser diarrea, ¿verdad? Puede ser otros cambios, por ejemplo, la falta del sentido del gusto o la falta de percepción en cuanto a la respiración o detectar sabores u olores. Es variable, pero sí es válido decir que realmente la patología como tal, el ser COVID en las embarazadas, se manifiesta de la misma manera que en población general. O sea, no es por el hecho de estar embarazadas que van a tener un mayor o menor afectación, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, igual los síntomas aparecen de la misma manera, el porcentaje de personas que son asintomáticas o sintomáticas es exactamente igual que población general. Y el embarazo, esto debe quedar muy claro, no condiciona a tener mayor riesgo para padecer la enfermedad viral. Rodri, tenemos una pregunta. Nos dicen, una gestante positivo para COVID, ¿puede tomar tratamiento sin ningún problema? Vuelvo e insisto, depende de qué escenario estamos. Es decir, hablabas de la paciente COVID sintomática, paciente que está enferma, o sea, que tiene síntomas, pero que sin embargo su condición es crítica. Tenemos una paciente COVID asintomática, ¿verdad? Que muchas veces no se da ni por enterada, o tal vez hace las pruebas por cerco epidemiológico, es decir, algún familiar en la casa, su esposo, su madre, etcétera, etcétera, algún familiar afectado por la infección y ella va a hacer una prueba, pero ella es asintomática. Entonces, ante el tratamiento en embarazo y COVID,
también hemos visto que en las últimas semanas todo esto ha cambiado mucho. La escuela americana estaba manejando la hidroxicloroquina. Hasta hace un mes, mes y medio lo manejaban en embarazo, en pacientes embarazadas con síntomas muy leves. Es decir, que no ameritaban ingresos hospitalarios, simplemente se manejaban en domicilio. Pero en general, el tratamiento muchas veces va dirigido, es un tratamiento de sostén. Es decir, si hay un malestar, si hay fiebre, se manejará con paracetamol o acetaminofén, pero igual que en población general, no hay un tratamiento estándar, no hay un tratamiento para COVID. De hecho, todo lo que hemos visto, hemos sido testigos en estas últimas semanas y meses, cambia constantemente. Empezamos hablando de hidroxicloroquina, luego de hidroxicloroquina, luego de ivermectina, hablamos de una serie de terapias antirretrovirales y otra serie de terapias que se utilizan ya más bien a nivel hospitalario, ¿sí? No de manejo ambulatorio. Entonces, finalmente, también todo dependerá en qué escenario estemos. Si es una paciente sintomática que no amerita ingreso hospitalario, es una paciente que amerita un cuidado, o ya una paciente más bien de un cuidado de unidad intensiva. Pero por lo general, más bien estamos dirigidos a manejo sintomático. Si hay malestar, si hay fiebre, podemos utilizar paracetamol, acetaminofén. Si hay algún otro tipo de afectación gastrointestinal, algún manejo más bien de soporte, o sea, para evitar diarreas o deshidratarse, etcétera, etcétera. Es que es importante. Vemos que ahorita la población por el miedo consume todo lo que lee. Entonces, la embarazada, ¿qué pasaría si la embarazada comienza a automedicarse tomando dosis altas de aspirina o comienza a tomar dosis de ibuprofeno? O sea, automedicándose. ¿Qué pasaría en las embarazadas? Bien, bueno, por todos conocido, creo que, o sea, es casi un concepto que ya lo traemos de siempre, que es no automedicarse. O sea, partamos de ahí. Inicialmente debería, en población en general, incluso no automedicarse, mucho peor aún una embarazada, evidentemente, ¿no? Es cierto, o sea, se escucha muchísimo, se habla muchísimo. Tratamientos que se utilizaron, como mencioné hace un momento, en embarazadas en Estados Unidos se manejaba la hidroxicloroquina. Tiene un perfil de seguridad un poco es seguro usarlo en embarazo, incluso en segundo o tercer trimestre, pero actualmente ya cayó también en desuso un poco. Nuevamente insisto, o sea, es individualizar cada paciente. ¿Qué pasaría si una paciente ingiere probablemente altas dosis de ibuprofeno o altas dosis de aspirina? También dependería en qué etapa de su embarazo se encuentre. Aspirina y embarazo lo usamos por muchas razones, eh, tanto tú en patologías que ves en embarazo también usas aspirina. Se usa específicamente en ciertos casos muy puntuales en embarazo. Tiene su efecto, es seguro en embarazo y tiene sus dosis y efectos puntuales. Ibuprofeno, evidentemente, también se usa en embarazo, también se puede usar, se usa todo el tiempo, de hecho, pero también hay momentos y dosis para usarlo. Es decir, ibuprofeno, por ejemplo, pasada la semana 32 de embarazo, no se debería utilizar. Hay ciertas contraindicaciones para su uso, ¿verdad? Puede provocar un daño. El exceso de AINES, bueno, es más tu campo, eso evidentemente puede provocar una afectación renal incluso, ¿no? Más aún una embarazada que tiene también cierta alteración en su función renal normal propia del embarazo. Entonces, pues partamos del concepto básico de no automedicarse, o sea, deberíamos partir de ahí, iniciemos por eso. No automedicarse nadie, peor una embarazada, mucho peor aún. Ya. Tenemos otra pregunta. Dice, que una chica tiene una compañera que durante su cuarto y quinto mes de embarazo presentó COVID y se realizó el tratamiento y se curó. Ah, bueno, pregunta, parece que no estuvo al principio, pregunta si le podría pasar al bebé o no. Esa es una pregunta muy buena, de hecho. ¿Por qué? Igual, hablando nuevamente y refiriéndonos a toda la serie de reportes y estudios y lo que está publicado hasta el momento, no hay una evidencia hasta el día de hoy de transmisión vertical. Hablamos de transmisión vertical, es decir, de madre a feto, que se transmiten linealmente trans embarazo, durante un nacimiento, parto cesárea, transmisión vertical a través de leche materna, líquido amniótico, cordón umbilical, etc. No hay una evidencia de infección, de transmisión de infección de madre a feto. Reportes, pequeñísimos, escasos reportes que se sospecha que hubo tal vez infección de la madre al feto tal vez durante el nacimiento, pero tampoco no hay una evidencia bastante sostenible en cuanto a eso. Pero en general no hay una evidencia de transmisión vertical madre-feto de la infección. Se ha buscado el coronavirus se lo ha buscado en líquido amniótico, no se ha encontrado. En leche materna no se ha encontrado, sí se ha encontrado en heces,
se ha encontrado en otros fluidos, en líquido en vagina no se ha encontrado. Entonces, realmente en sangre de cordón umbilical se han hecho estudios y no se ha encontrado virus. Se ha titulado o se ha encontrado ciertos anticuerpos en en recién nacidos, hijos de madre portadoras de coronavirus, del COVID-19, o del SARS-CoV-2, perdón. Pero se ha titulado anticuerpos, pero no sabemos, no se conoce a ciencia cierta si es tal vez transmisión de inmunidad pasiva, que se llama, es decir, que la madre puede pasar ciertos anticuerpos hacia el feto. Pero como tal, presencia del virus en ninguno de estos líquidos que se mencionó, no hay una evidencia. Entonces, hablamos de transmisión vertical cuando hablamos de transmisión madre-feto. Transmisión horizontal ya es cuando es por otro tipo de contagios, una vez que el feto o el recién nacido en este caso ya está con su madre o con sus familiares en casa, es decir, por transmisión por gotas o por transmisión por contacto, o no sabemos si es otra persona que pudo haber también contaminado o contagiado a un recién nacido. Transmisión horizontal, evidentemente, es lo que conocemos, que por fomites o por las gotas o por contacto con superficies, etcétera, etcétera. Rodrigo, y en el primer trimestre del embarazo, una madre que sea sintomatológica con COVID, ¿puede provocar un aborto? Lo que también, lo que también se sabe al respecto, tenemos reportes de abortos, de parto pretérmino, de rotura de membranas, tenemos reportes sobre bajo peso al nacer incluso, pero no se logra todavía establecer la relación entre estos eventos y el virus de por sí. O sea, no hay una relación directamente proporcional a decir, por esta razón, porque le dio COVID, esta persona abortó, o porque le dio COVID, esta persona tuvo un bebé de bajo peso, o tuvo un parto pretérmino, etc. No hay una relación tampoco, o no hay una evidencia fuerte al respecto. Es decir, hay otros factores que también pudieron haber condicionado que esta persona tuviera un evento de esta naturaleza. Entonces, no hay todavía la asociación directa entre presencia de la infección o aborto o parto pretérmino o retardo de crecimiento o que ha hecho un evento adverso del embarazo. No hay todavía una evidencia sobre eso. Hay madres que es el momento de parto como cesárea. ¿Qué va a pasar con el bebé? Porque hay muchas que ponen los niños con mascarillas, estas chiquitas que hay, las faciales, se las ponen, no se las ponen, quién se cubre, se cubre el médico, se cubre la enfermera. ¿Es necesario que se coloque la mascarilla facial al bebé? Perdón, no te escuché la primera parte de la pregunta, no escuché muy Que bien. hay angustia en las madres que cuando nace el bebé quieren conseguir las mascarillas faciales que le ponen al bebé recién nacido por el miedo a la transmisión. Entonces, ¿es necesario poner al bebé estas mascarillas o no? Bueno, eso también nos lleva a otra, es importante porque eso nos lleva también a otra reflexión. ¿Cómo se está manejando actualmente el momento de la resolución del embarazo o el momento del nacimiento? Toda mamá que ya se acerca a fines de embarazo, ya está próxima a su resolución, sea esta por vía parto o por vía cesárea, debe tener o debe conocer cuál es su estado respecto a la infección. Es decir, toda mamá que ya llega al final del embarazo y en los días próximos al nacimiento, debe tener una tipificación o un estudio, de preferencia por PCR, para determinar si es portadora o no de la infección. ¿Cómo se estamos manejando actualmente el protocolo de pruebas? Lo ideal es hacer una prueba de PCR, de preferencia más de 7 días, 9 días a 10 días antes de la fecha esperada del parto o de la cirugía de cesárea, y una de preferencia el día de la cirugía o por lo menos un día antes. Obviamente, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos un periodo de ventana. Sabemos que todas las infecciones virales tienen un periodo de ventana, un periodo de incubación. Entonces, conocemos perfectamente que si alguien adquiere el COVID el día de hoy, o adquiere la infección del SARS-CoV, perdón, el día de hoy, probablemente si uno se hace una prueba el día 2, 3, 4, siendo asintomático, probablemente salga negativa. Entonces, al dejar dos pruebas con un intervalo de 9 días, por lo menos, sí cubrimos ese periodo de ventana. Entonces, lo que sugerimos a las mamás es que se hagan una prueba, por ejemplo, hoy,
haga una cuarentena correcta, que se asegure una buena cuarentena y un día máximo o el mismo día de su cirugía, si es el caso, de cesárea, que se haga otra prueba. Entonces ella conoce ya cuál es su estado completamente, con toda seguridad, cuál es su estado respecto a si es portadora o no del virus. Porque de esa manera también ella se podrá manejar con su bebé. Si, repito nuevamente, volviendo a la pregunta anterior, si es que la madre se conoce o sale positiva para el COVID, pero si ella es asintomática en el momento, ella puede estar con su bebé, al bebé no hace falta poner la mascarilla, evidentemente, pero sí la madre o todas las personas que estén con ella. Evidentemente también se sugiere que no haya mayor cantidad de personas. Han cambiado muchas cosas ahora en la resolución, en los seguimientos del embarazo y en el manejo del embarazo de por sí. Entonces, lo que se sugiere es que también la madre maneje todas las cuestiones de bioseguridad tal cual como se recomienda, lo que es mascarilla, aseo de manos, en este caso por lactancia, aseo de mamas y de pezón, y la distancia social con su bebé. Solo se acerca para lactancia y luego se aleja nuevamente. Pero si ella conoce ya cuál es su estado respecto a la infección, pues con mucha más seguridad todavía, ¿no? Entonces, actualmente protocolizado es que toda madre que llega a resolución de embarazo debe tener una prueba de COVID. De preferencia, una prueba de PCR. De preferencia. Tenemos otra Y siempre pregunta. hacerlo de manera... Perdón, sí. Ya, dice, a las 9 Dime. semanas presenté síntomas de COVID, pero no me realicé pruebas. Sin embargo, mi esposo salió positivo. ¿Puedo tener complicaciones en mi embarazo? Bueno, si evidentemente ella tal vez podría, si ya pasó algún tiempo de esto, ella podría tal vez hacer unas serologías, cuantificar serologías, de preferencia no pruebas rápidas, sino cuantificar o pruebas de serología en sangre para cuantificar si ella ya es portadora o si ya fue portadora o si padeció la infección, aunque no haya tenido síntomas. Pero una cosa, o sea, primero determinar cuál es su estado respecto a si tuvo o no tuvo la infección. Dos, si fue positivo, pues probablemente sí la haya tenido, dado el contacto tan cercano con su pareja. Y si en el seguimiento de su embarazo, en los seguimientos que se hagan normalmente en el embarazo, es decir, seguimientos ecográficos, no se ve ninguna alteración estructural o daño al embrión o al feto, en este caso, eh, pues probablemente el embarazo continúe de una manera normal y regular. ¿Sí? Primero debe conocerse ya cuál es su estado respecto a la infección. Si ya pasó algún tiempo de este evento, por lo menos en ella cuantificar sus serologías, IgG en este caso, para determinar si fue o no portadora de la infección. En caso que ella presente, o esto sea un evento cercano, si presenta IgM positiva, tal vez sí sería bueno comprobarlo y hacer una prueba de PCR también en ella. Pero en este caso, se enteró ahora, hasta que tenga la prueba, tendría que aislarse del esposo. Bueno, habría que ver también qué tiempo ha pasado desde que se detectó al esposo positivo. Es decir, teóricamente, pues siempre hablamos de un periodo de la cuarentena hasta de 14 días. Primero determinar primero si el esposo fue correctamente diagnosticado. Si el esposo fue correctamente diagnosticado, perfecto. En ese momento él tuvo que haberse seguramente alejado de ella. Pero esto ya sabemos que también, probablemente días antes, él pudo haber sido, o sea, infectante, él pudo haber infectado a varias otras personas. Entonces, luego toca ahora a ella determinar si ella es portadora o no, si ella tiene el virus consigo o si lo tuvo consigo. Entonces, si la prueba le da negativa, que no tiene virus, y que tal vez indica que sí lo tuvo la infección, más bien, nada más, pero si no provocó ningún daño o una infección en ella, el embarazo continúa de una manera regular y normal. El control del embarazo evidentemente incluirá ecografías y demás estudios para verificar que el desarrollo fetal sea normal, pero el embarazo continúa de una manera regular. Perfecto. Y una pregunta, padres que en este momento están planificando tener un bebé. Entonces, en ellos también entraría en el panel de laboratorio hacerse la prueba de COVID. Bueno, no se ha discutido mucho, o sea, no se considera como tal una prueba preconcepcional en este caso, si estamos hablando ya que alguien está planificando un embarazo, no se considera una prueba preconcepcional en este momento una prueba de COVID. Lo que hablamos fue hace un momento de las pruebas, fue el momento de la resolución del embarazo, al final del embarazo, previo al nacimiento, o sea, por parto cesárea. O sea, ya se considera más bien como un prenatal al final del embarazo. Pero también hay que hacer una reflexión en esto. Es importante saber que, bueno, sabiendo lo que estamos pasando,
sabiendo que mucho todavía no se conoce de la enfermedad como tal, ¿verdad? Hablamos nuevamente, es una enfermedad reciente, tiene 6, 7 meses apenas que ha aparecido. Lo que hablamos hoy seguramente mañana se cambie, no lo sabemos aún. Entonces, tal vez también habría que pensar bien si este es o no el mejor momento para embarazarse en una persona que está planificando o haciendo una preconcepción, ¿verdad? Que es lo ideal, obviamente. O sea, un embarazo debe ser planificado, debe ser preconcebido, debe hacerse estudios previos y debe hacer el ácido fólico preconcepción y todo lo demás. Pero tal vez también es importante hacer esta reflexión si es un momento ideal para embarazarse o no. Ok, esta persona dice, bueno, sí, sabemos lo que está pasando y vamos a hacer una preconcepción correcta y vamos a buscar el embarazo. Finalmente, si se va a hacer una prueba de COVID ahora, no le garantiza, y si ahora sale negativo, nada le garantiza a ella que en 20 días el resultado sea otro, me explico. O sea, que no se infecta hoy, pero se infectó después de 20 días, o después de un mes, o después de 3 meses, o trans embarazo. O sea, estará expuesta siempre. Aún se discute sobre la inmunidad, de hecho. Es decir, gente que ya padeció el COVID es todavía susceptible o sujeta a que pueda volver a reinfectarse o una reactivación, porque aún no hay, tampoco no hay una evidencia sobre esto. Entonces, tal vez sería importante más bien una consejería si realmente se pensaría sobre si es el mejor momento o no actual para buscar intencionadamente un embarazo. No estoy diciendo obviamente que no se deberían embarazar, no es el caso tampoco, pero si alguien está tal vez pensando en una preconcepción, debería tener muy en claro todas estas cuestiones. Es decir, que no tenga hoy COVID no significa que no lo pueda tener después de un mes o dos, etcétera. Claro. Y ahora, otra pregunta que nos hacían muchas chicas que están embarazadas, ¿no? Porque ellas decían, están embarazadas ahora y ellas salen como personas vulnerables, ¿verdad? Ujú. Son personas que a lo mejor no tienen ningún síntoma y por miedo se quieren aislar. Pero estas personas que están en las primeras trimestres de embarazo, ¿son consideradas vulnerables o ellas pueden trabajar con protección, con mascarilla, el correcto lavado de manos y manteniendo el distanciamiento? Bueno, en general, la paciente en estado de gestación, la paciente embarazada, es una paciente que pertenece al grupo de vulnerabilidad. O sea, independientemente del trimestre en que se encuentre, ella es una paciente que está en estado de vulnerabilidad. Tal vez, si lo separaríamos por trimestres, yo pensaría tal vez que la etapa del primer trimestre, que es la etapa de organogénesis, que es la etapa de embriogénesis, que es la etapa en la cual se forma completamente un bebé en las primeras 12, 13 semanas de gestación, y ante el desconocimiento de que realmente hay o no hay un daño con una evidencia fuerte y sostenible, probablemente tal vez en el primer trimestre de embarazo se evitaría que esta paciente tuviera mayor contacto. O sea, que estuviera más, realmente, que haga una cuarentena mucho más fuerte, por así decirlo, o que se aísle o que opte por otra manera de trabajo, en este caso el teletrabajo. Sí, pero evidentemente, como mencioné, no es que la infección y la enfermedad del COVID-19 como tal complica el embarazo, más o menos de lo que se podría complicar, no sé si me debo entender tal vez. Es decir, no es que la paciente embarazada va a tener más COVID o la paciente embarazada le va a dar más fuerte el COVID. No, no es realmente eso, no hay una evidencia sobre eso. Tiene el mismo grado de exposición que la población general y puede sufrir el mismo daño de exposición que la población en general. Ahora, Eso es lo que se hace perdón, ahora. pero eso hay que acotar algo, depende de la embarazada, porque si hablamos de una embarazada que, por ejemplo, venía obesa previamente o venía hipertensa previamente, ahí cambia la situación. Sí, sí, por supuesto, claro. Como todo en medicina hablamos de enfermos y no de enfermedades. Eso es cierto. O sea, todo hay que ser individualizado. Hay que individualizar pacientes, hay que determinar grados de riesgo al embarazo. El embarazo de por sí es un riesgo. Ujú. El embarazo de por sí. Y dentro de esa categorización del embarazo hay embarazo de alto riesgo. O sea, que hay factores, la nefrópata en tu caso, la nefropatía y embarazo, cardiópatas y embarazo, la obesa, la diabética embarazada, los antecedentes de preeclampsia o hipertensa o epilepsia, etcétera. Entonces, evidentemente, este es un grupo de por sí vulnerable, por eso empecé diciendo esto. La embarazada de por sí es vulnerable, tiene un estado inmunológico, un estado de defensa diferente. Una paciente embarazada tiene un estado de mayor inmunosupresión incluso, por el simple hecho de estar embarazada, o sea, es mucho más propensa a alguna infección.
por su propio estado de embarazo. Más bien lo que yo quería transmitir era, que es decir, la paciente obesa, diabética o hipertensa embarazada, no es que le va a dar más COVID por eso. Ujú. Eso es más bien lo que quería transmitir. Es decir, está expuesta igual que la paciente que será un embarazo de bajo riesgo, entre comillas, o que la población en general. Pero evidentemente, esta paciente, con más razón aún, con factores de riesgo, con embarazo y en medio de una pandemia, con más razón debería evitar o debería evitar exponerse a todavía un factor que le puede complicar mucho más su vida en general. Tenemos una pregunta. Nos preguntan que si la paciente está positiva y está en trabajo de parto, ¿qué es más recomendable? ¿El parto normal o cesárea? Bien, el hecho de ser positivo, en este caso, tener la infección por el COVID, no determina la conducta obstétrica. Es decir, el ser positivo a la infección no cambia el hecho de decir no puede tener un parto o tiene que ser operada o viceversa. El criterio de interrupción del embarazo, el criterio de determinación del embarazo, sea por parto o por cesárea, eso sigue siendo igual si no hubiera o si no existiera esta infección. Es decir, ¿quién determina eso? Eso lo determinan las condiciones propias del embarazo y las condiciones obstétricas de la paciente al final del embarazo. Otra cosa es una paciente COVID enferma, con una enfermedad y ya comprometido su estado respiratorio, que ya esté con una asistencia de ventilación o que ya esté bastante muy delicada, con problemas de anticoagulación incluso o en terapia intensiva. Esta paciente evidentemente tendrá que interrumpir su embarazo en la medida de lo posible, incluso un poco antes del término, dependiendo en qué condiciones se encuentre, y esta paciente irá a una cirugía, evidentemente. Pero la paciente COVID asintomática o que no tenga mayor compromiso de su estado en general de salud, ella tendrá la resolución que le corresponda. Es decir, si tiene las condiciones para tener un parto vaginal de una manera normal, lo puede hacer. O si por algún motivo hay alguna indicación o alguna razón para la cual termine en cesárea, pues irá por cirugía. Lo que al principio un poco se hablaba al inicio de la pandemia, en abril, de hecho, este año, se hablaba un poco también de si evitar, en la medida de lo posible, una intervención quirúrgica. Porque una cirugía, en este caso una cesárea, podría tal vez elevar un poco más los riesgos a una paciente o comprometer más a una paciente. Porque finalmente no olvidemos que una cesárea es una cirugía y que esta conlleva un poco más de riesgo que un parto normal, evidentemente. Pero no es que por ser COVID hay que a todas obligarlas a hacer parto tampoco, o por ser COVID a todas tienen que operarse cesárea tampoco. Entonces sí, se hablaba mucho también al inicio sobre esto de los aerosoles o la generación de humo quirúrgico que se hace durante una cirugía por el uso de energía que usamos en la cirugía, por el electrobisturí, y que eso era un factor de riesgo también para toda la gente que estaba en quirófano. Bueno, ya se encontraron opciones o alternativas para eso. Entonces se optaba un poco más por el parto, se hablaba un poco más a favor del parto en abril, cuando empezó un poco más esto en nuestro país. Pero evidentemente la resolución del embarazo, lo digo nuevamente, dependerá más bien o lo indicará las condiciones obstétricas de la paciente. Definitivamente eso sigue siendo igual, eso no cambiará. Salvo, perdón, el caso de una paciente que esté mucho más comprometida a su estado de salud. Perdón. Hay otra pregunta que hacían mucho las embarazadas, que nos decían si podía ser contraindicado, porque en las embarazadas, como todo el mundo, hacen vaporizaciones con eucalipto, no nebulizaciones, se tapan. Entonces, ¿eso es perjudicial para el feto, para la embarazada? ¿Lo pueden hacer o no? Bueno, el hecho de hacer las vaporizaciones y demás, o sea, no es una contraindicación como tal de hacerlo durante un embarazo, ¿no? Es más bien la medida del cuidado que se debe tener ante una posibilidad también de si hay una sospecha o no o algún nexo epidemiológico para la infección del COVID como tal. O sea, pero no es por el hábito de una vaporización en general que pueda afectar o dañar el embarazo como tal, no. Así. O sea, se puede. Podría hacerlo entonces sin ningún problema.
Sí, estas nebulizaciones con eucalipto, Ajá, ¿no? sí, porque preguntaban mucho, pero tenían miedo porque decían que podían ahogar al bebé y estas cosas, ¿no? Entonces era como para un poquito más y que las madres entendieran de que quizás no le podía pasar nada o quizás le podía perjudicar al bebé. Pero esto es ya con, o sea, ya durante, o sea, una vez que el bebé ya está con ellas. No, 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 embarazada, embarazada. Ah, están embarazadas. No tiene ningún problema. Es más bien por la cuestión de la, hablando específicamente del COVID, es más bien por la cuestión de la diseminación de aerosoles en caso de que hubiera contaminación de alguien más cercano, pero si no, no hay ningún Pero y problema. cuando ya el bebé nació, que a veces ponen en el cuarto vaporizaciones igual para que esté dando vueltas, eso sí le afecta al bebé. Pues bueno, evidentemente, en caso de, qué se sugiere como medidas de bioseguridad? Que sean lugares amplios y ventilados, ¿verdad? Entonces, si es una paciente positiva en este caso, y si está vaporizando en el cuarto, y es un lugar cerrado, no es ideal, de hecho, porque eso favorecería más bien un medio de dispersión, ¿no? Pero si es una madre que se conoce negativa, que si es negativa y tiene un nebulizador en su habitación con su bebé como tal ahí, pues No pasa. no veo como tal un daño mayor hacia un recién nacido. O sea, podría hacerlo Es tranquilo. más bien, sí, es más bien ante el riesgo de que si la madre fuera positiva en este caso, más bien evitarlo, eso sí. Ya, también hay otra pregunta que nos hacían algunas chicas embarazadas, es que si por el miedo, ¿no? De tener COVID o no, se hacen muchos laboratorios durante el embarazo y muchas ecografías durante el embarazo. Entonces, ¿esto de aquí repercute con el bebé? ¿No repercute? ¿Es aconsejable que lo haga? ¿O mejor es esperar, ir a sus citas con el ginecólogo y lo que él le envíe? Sí. Importante también esta pregunta usted, pero porque como hablamos hace un momento, ha cambiado muchas cosas también respecto a los controles prenatales y a las vigilancias del embarazo. Antes lo usual promedio era una visita mensual con su ginecólogo para el control del embarazo, cada 6 meses, cada 6 semanas, perdón, cada 5 semanas. Al momento ya estamos hablando de visitas presenciales, ya estamos hablando de telemedicina, consultas virtuales. Entonces, dentro de eso, lo que se recomienda también para evitar exposición, todo esto se trata de exposición, de tiempo de exposición, de número de contactos que uno pueda tener para disminuir riesgos de contagio. Entonces, lo que se recomienda actualmente en un control prenatal, básicamente al momento, son 3 consultas presenciales durante un embarazo. Consultas que se consideran claves, o sea que debe estar presencial la paciente con su ginecólogo. Estamos hablando de consulta entre semana 11 a 13 para determinar cuestiones de estudios cromosómicos a nivel ecográfico, para buscar datos ecográficos que nos ayuden a determinar ciertos riesgos o ciertas cosas que nos hagan sospechar en alteraciones de tipo cromosómico. Otra consulta presencial es entre semana 21 a 24, de igual manera para hacer un seguimiento ecográfico, buscar otro tipo de alteraciones y orientación. Y otra consulta presencial en cuanto con embarazo en semana 32, 34. Esas son consultas básicamente que tienen que ser dadas de una manera presencial. Todas las demás consultas que se pueden hacer o generar durante el embarazo, es decir, revisión de exámenes, solicitud de exámenes, revisión de alguna otra cosa, o dudas que puedan tener alguna paciente durante el embarazo, deberían ser hechas de manera virtual de preferencia. Deberían, ¿verdad? De una, por cualquiera de estos medios que tenemos actualmente, de una manera virtual. Luego, al final del embarazo, tal vez en semana 37 o 38, podría quedarse con la paciente, tal vez encontrarse para una revisión ya previo al nacimiento en algún servicio de urgencias, en una clínica o un hospital. O sea, ya al final del embarazo. Entonces, todo eso también ha cambiado ahora último. Los controles, los seguimientos, qué debe ir. Evidentemente, las pruebas que se van a hacer o que tengan que hacerse seguirán haciéndose. La solicitud de pruebas y la revisión de exámenes se lo hará de una manera virtual. Eso sí, ¿no? De ahí el hecho de, si alguien me dice, bueno, es que yo me quiero hacer una ecografía cada semana y me hace daño hacerme una ecografía, de por sí el hecho de la ecografía no le va a hacer daño. Lo que le puede hacer daño es estar yendo cada semana a un centro a hacerse una ecografía, por la exposición que tiene, evidentemente. También otra cosa que se ha hablado es que la duración de las consultas al momento debe ser mucho menor. Es decir, ya hablamos de consultas de 15 o 20 minutos máximo. De preferencia evitar mucha aglomeración de personas, no ir acompañada a los controles, ir solo los pacientes.
Entonces, es parte del cuidado. Sobreexposición hacia un contagio más bien. Eso es lo que ha cambiado los controles. Realmente, no por hacerse más pruebas o no por hacerse más ecografías eh, o por Ay, hacerse más exámenes, perdón, o por hacerse más exámenes va a evitar una infección. Todo lo contrario, de hecho, se está exponiendo a un riesgo mayor. aquí nos hace una pregunta, si los té calientes como canela, jengibre, pueden afectar al bebé, o sea, si lo toma la mujer embarazada. Bueno, hay que también tener en consideración una cosa. De por sí, lo que son infusiones como tal de hojas o de hierbas o de rosas, etcétera, no hacen un daño mayor o no hay una documentación mayor. Lo que sí se sugiere muchas veces en el embarazo es evitar el exceso, de todo en general, evidentemente, pero sí de café o de té. Así como el café tiene cafeína, el té tiene una sustancia que se llama teína. Entonces tampoco el exceso de esta sustancia no está muy recomendado en el embarazo. Pero infusiones y demás se pueden hacer. Pero lo que más se sugiere realmente en un embarazo es la ingesta de agua. Tomar líquidos de preferencia, ¿no? Líquidos. Pero si alguien tiene alguna costumbre de tomar alguna infusión además, pues no se contraindica. Y También todo está en las cantidades. claro, eso era importante. Y también en el embarazo, ahorita sacan muchos estos productos naturales, ¿verdad? X nombre. Entonces, la embarazada, tú sabes que eso no tiene estudios ni por la FDA ni nada, en la embarazada, ¿es aconsejable que ellos tengan este tipo de costumbres o de cultura o tendrían que cambiarlas por su bebé? Sí, sí, evidentemente lo que no se sugiere, que se sugiere o se contraindica, mejor dicho, en el embarazo, es que no tome ninguna sustancia que no tenga algún estudio, alguna evidencia fuerte de que son seguras, de hecho, en el embarazo, ¿verdad? De muchos de estos productos, como bien mencionas, algunos de ellos ni siquiera cuentan con un registro sanitario todavía autorizado. Entonces, no se recomienda realmente que mucho peor lo hagan de uso en el embarazo porque ni siquiera sabemos cómo podrían actuar o cómo actúan, ¿no? Hay algunas cosas, eh, evidentemente, si una embarazada se pone a ver todos los medicamentos o todas las cosas que eventualmente un médico le podría recetar durante el embarazo, pues en todos, absolutamente en todos, va a encontrar algún tipo de contraindicación en el embarazo y lactancia. Todo, hasta las vitaminas tienen una categorización en el embarazo, o sea, no son, por decirlo, tan libres en el embarazo. ¿Sí? Hasta las vitaminas del embarazo. Eh, Más aún otro tipo de medicación u otro tipo de suplementos. Entonces, la recomendación es realmente que si no están autorizados por su médico o si no están debidamente sustentados con alguna evidencia fuerte, de preferencia evitar su consumo. Perfecto, entonces, yo creo que no hay más preguntas, Rodrigo. Yo no sé si tú quieras finalizar con alguna recomendación para las embarazadas. Ah, perdón, Bueno, Rodrigo, pero hay una pregunta que si el café descafeinado sí lo podrían tomar en el embarazo. sí, sí, o sea, hay que aclarar un poco esto. O sea, sí lo puede hacer, sí se puede tomar, pero es más bien lo que hablaba era eso, las cantidades del consumo. O sea, todo está básicamente en el uso y en el abuso de ciertas sustancias, ¿verdad? Se pueden usar, no se deberían abusar de ellas. Es más bien eso, ¿no? Se pueden hacer, puede tomar café descafeinado, sí, lo puede hacer una embarazada, completamente de acuerdo, salvo que tenga alguna contraindicación mayor que se lo permita, pero de por sí en el embarazo lo puede hacer, pero es nuevamente, repito, es más bien en el abuso de ciertas cosas. ¿Sí? Lo que sí se recomienda que sea totalmente libre, como reinsisto nuevamente, es la ingesta de agua. Una embarazada de más o menos debe consumir alrededor de 3 litros de agua al día promedio 2,5 a 3 litros al día de agua. Que no lo hagan. Ahora sí, entonces para que nos deje una recomendación para finalizar el... Nada, bueno, primero que nada agradecerte, Vanessa, por esta iniciativa y por la invitación. Me parece una excelente manera de comunicar muchas veces y también de quitar ciertos mitos. Estamos viviendo unos tiempos, yo creo que únicos, extraordinarios, realmente lo que nos ha tocado vivir ahora en estos meses y lo que todavía seguimos viviendo y yo creo que va para mucho tiempo más. Lo que podría decir, bueno, es cuestiones que se recalcan mucho y siempre se enfatizan en el embarazo es de cuidado. El cuidado, vemos que aplicando un poco más estrictas las medidas de bioseguridad, nos podemos cuidar, nos podemos evitar contagiarnos, ¿sí? Tal vez todas las madres embarazadas que nos están viendo, decir que traten de conservar un poco la calma, o sea, de no tampoco dejarse sobrellevar mucho por esta situación. Sé que es complicado, sé que todas las cosas que hemos visto,
Pero es una situación que se puede, yo creo que con las debidas medidas de cuidado y las correctas aplicaciones de lo que ya venimos hablando casi todas estas últimas semanas, se puede llevar a cabo un embarazo término, un embarazo feliz, un embarazo sano. Y evidentemente, pues bueno, en el caso de que, esperemos que no, que alguien logre infectarse durante el embarazo, también tiene la seguridad y tranquilidad que hasta el momento, como mencioné, no hay ningún dato de evidencia fuerte que hable de algún daño, afortunadamente todavía fetal, o alguna evidencia de transmisión madre-feto, ¿verdad? Entonces también eso puede tal vez tranquilizar o dar un poco más de tranquilidad a muchas mamás en este momento, que seguramente de por sí el embarazo ya genera mucha ansiedad y mucha angustia, y más aún sabiendo que estamos en estos tiempos, ¿verdad? Entonces más bien es de calma, de transmitir un poco de información para ver si esto genera un poco más de calma. Entre más sabemos, entre más estamos informados sobre algo, tal vez menos temor podemos tener. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Yo creo. Gracias por tu tiempo, por enseñarnos bastante, de verdad. Yo creo que has dejado bastante tranquilo a muchas embarazadas. Y bueno, esperar que nos sigan viendo todos los domingos. Siempre vamos a retransmitir por Facebook. Esta vez tuvimos problemas de conexión, pero son los domingos a las 7 de la noche por Facebook. Tenemos también nuestro canal en YouTube, donde se están subiendo todos los videos. Este de aquí también se va a retransmitir por Portomel y por el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el otro domingo. Gracias, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Cuídense.